Facundo, vos también tenés mirada sobre varios de estos temas. ¿Cuál te parece el principal virus, como lo estábamos caracterizando ahora? ¿Cuál es la principal dificultad que tenemos que enfrentar y de qué manera lo deberíamos hacer? Bueno, tenemos que, en épocas como estas, tenemos que mantener la calma, informarnos de lugares serios, por ejemplo, de los ministerios de salud, de lugares confiables, y tenemos que hablar con la verdad. Es momento de hablar con la verdad. Tenemos que vernos como algo colectivo. Para mí esto nos pone a prueba como especie, porque si bien somos seres sociales, y siempre me has escuchado hablar que una de las cosas que más nos da bienestar es el contacto humano con otro, Claro. En este momento tenemos que unirnos, pero como decían acá, en forma colectiva, con un propósito común, que también es una característica humana. ¿Qué nos diferencia a los humanos de otras especies? Es la capacidad de enseñar. ¿Qué está pasando? Hay casi como pasaba en la última guerra mundial, un sentido colectivo inmenso. Hay científicos que están un poco cambiando su área de investigación para enfocarse en el coronavirus. Hay información colectiva que comparten los científicos en el mundo. También nos separa de otras especies la inteligencia colectiva, el altruismo para lo que no vemos. Por ejemplo, yo quizás no estoy en un sector de riesgo por mi edad y por mi estado de salud, pero si yo no me cuido y soy un transmisor del germen, quizás le saco el respirador a alguien que lo necesita. Entonces, me parece que está rescatando esta crisis, que no solo es una crisis de salud pública, que obviamente es una crisis de salud pública, pero es una crisis... Parador, sí. Pero es una crisis económica, es una crisis de relaciones internacionales entre los países, es una crisis moral, porque surge también lo peor de la especie, que es el egoísmo, la necesidad de sobrevivir. Básicamente lo que hacemos los humanos desde hace miles de años es tratar de sobrevivir, pero saca lo mejor de nosotros y tenemos que enfocarnos en lo mejor, que es el altruismo, la cooperación, educarnos y pensarnos como una nación en nuestro caso. Coincido con Santiago que es una oportunidad enorme para pensarnos como nación, más allá de las discusiones diarias. Ya vamos a tener épocas para discutir el modelo de país más adelante. Ahora hay que todos juntos empujar, como bien decías vos, tratar de lograr una meseta que no aumente la exponenciabilidad de la infección para que el sistema de salud pueda afrontar esto. Pero claramente, y para terminar esta pregunta, hay una crisis de ansiedad global. Esto me parece a mí que es algo único en la especie, porque en Occidente la última epidemia fue en 1918, en China hubo una epidemia en el 2002, más suave que esta, pero no teníamos esta información, esta globalización que tenemos hoy. Hoy todo el mundo está en un estado de ansiedad, que después si querés hablamos, que yo también creo que hay una crisis de ansiedad global como nunca pasó en la historia de la humanidad, porque estamos todos con un miedo anticipatorio. Y eso hay que calmarlo, porque si no, no podemos hacer lo que debemos hacer. No, decime ahora, ¿y cómo se debe hacer? ¿Cómo combatimos esa ansiedad que no...? Bueno, yo hago yo soy un ansioso antes de todo esto. Imagínate ahora. Pero estoy haciendo un ejercicio, estoy haciendo una reflexión permanente, pero ¿qué se podría incorporar como dato para eso? Te agradezco la pregunta porque es muy importante. Yo creo que todo el mundo hoy en la Argentina está ansioso y voy a explicar, si me permitís, la profundidad de por qué estamos ansiosos y de la profundidad biológica, que no podemos escapar a eso. Nosotros, desde hace miles de años, los seres humanos, básicamente lo que hacemos es detectar el peligro y sobrevivir. Sí. Después hacemos otras cosas, pero cuando hay peligro, no nos importa nada. Nos importa sobrevivir. Nosotros tenemos 6 emociones básicas, que son, entre otras, el miedo, la sorpresa, la ira, el asco, la tristeza, la alegría. Y tenemos emociones secundarias, como el orgullo, la culpa. Las emociones secundarias nos diferencian de otras especies. Ningún animal tiene orgullo, culpa, y eso depende del contexto. No es lo mismo la culpa en Irán o en el Medio Oriente que acá. Pero nosotros compartimos, somos tan emocionales los seres humanos que compartimos emociones primarias con otras especies. Hay otras especies que tienen asco, miedo, ira, etc. O sea que somos seres emocionales. Y de todas las emociones te diría que la más importante es el miedo, porque detecta el peligro para sobrevivir, que es básicamente lo que hacemos de hace miles de años y seguimos haciendo. Y cuando sobrevivimos, nosotros somos tribales, el otro es algo que nos asusta, por eso tenemos que estar educados y vernos como nación colectivamente.
y no nos importa la verdad. Claro. Entonces, si hay una persona que entra acá al estudio con un revólver y empieza los tiros, todos nosotros vamos a correr. Y va a haber cambios corporales, va a haber redistribución de la sangre para correr, la sangre no va a ir al aparato digestivo, va a ir a los músculos, va a haber taquicardia, hipertensión arterial, dilatación de las pupilas, midriasis. Eso es miedo. Si zafamos de que nos maten acá, sí, vamos a sentir el miedo. El sentimiento viene posterior. Pero la amenaza es real, viene una persona con un arma. Ahora, si nosotros nos imaginamos ahora que está viniendo una persona con un arma, sí, eso es ansiedad, porque la amenaza es imaginaria. Claro. Y acá... Qué bueno, qué bueno. Y acá la ansiedad es un mecanismo del miedo para anticipar, es un mecanismo anticipatorio del peligro. Es la diferencia entre el miedo y el temor. El temor señala y advierte. El miedo es la consumación de una angustia que nos ha dominado. Claro, claro. Déjame decirte 3 cosas que sabemos de la ciencia, del cerebro, que pueden ayudar a la gente, porque es lo que está viviendo la sociedad, y es un poco lo que decía Martín recién, que él lo conoce bien porque es experto en economía del comportamiento y ciencia del comportamiento. Nosotros tenemos un mecanismo que se llama negligencia de la probabilidad. Es una conducta bastante estudiada en la economía y en la conducta humana, que básicamente, si vemos mucho la amenaza, por ejemplo, si nosotros vemos imágenes de ahora de España, si vemos audios de Italia, si vemos permanentemente imágenes de China, vamos a pensar que la probabilidad de enfermarnos gravemente es alta. O sea, es una negligencia de la probabilidad. O sea, si una persona de 40 años empieza a ver imágenes que no está en un sector de riesgo, sí, y está en buena salud, empieza a ver imágenes permanentemente en la televisión, en los medios, en los WhatsApp, va a pensar que su probabilidad, porque la amenaza... Entonces, utilizamos el afecto como información. Tengo miedo y es información para evitar el peligro. Y también lo que tenemos es una ilusión del control, que vos lo leías, lo decías, perdón, cuando iniciaste este diálogo, que la religión hablaba de la... La ilusión de la certeza. La ilusión de la certeza. Bueno, en la ciencia hablamos que tenemos la ilusión del control. Nosotros no podemos controlar. Y lo que hacemos para evitar que controlamos, para relajarnos y para sentirnos mejor transitoriamente, es ir a comprar barbijos o gel, claro. Pero eso es transitorio. Después la ansiedad viene reforzada. Cuando tenemos el papel higiénico en casa y el gel, los aliviamos unos minutos, no pensamos en el bien común y después viene la ansiedad reforzada. O sea que lo que tenemos que hacer para evitar estos mecanismos biológicos, claro, de sobrevivencia es lo que haces vos un poco. Primero, información confiable de organismos de salud, de medios serios, de periodistas serios, de expertos. Segundo, calmarnos, disfrutar el presente, concentrarnos en lo bueno que tenemos, ver razonablemente las probabilidades de enfermarnos que tenemos, y eso nos va a ayudar para, entre todos, ser más inteligentes colectivamente para afrontar estos momentos difíciles.